¿Alguna vez has sentido que todo a tu alrededor se desmorona sin razón aparente? ¿Has notado que tu ánimo se apaga, tus fuerzas desaparecen y hasta tus oraciones parecen no cruzar el techo? Tal vez no estás perdiendo la fe, tal vez estás siendo atacado, porque sí, el enemigo trabaja en silencio, disfrazado de afecto, usando rostros que conoces y voces que alguna vez te abrazaron. Pero hay algo que el infierno no puede soportar, que un hijo de Dios despierte. Y cuando despiertas, Dios te revela, Él abre tus ojos. Él no permite que vivas oprimido por algo que no entiendes. Hay señales, hay síntomas, hay revelaciones espirituales que te gritan que estás bajo ataque y que no es cualquier ataque. Es brujería, manipulación, envidia, maldiciones lanzadas con intenciones destructivas. Pero escucha esto con atención. Cuando el enemigo lanza maldiciones, Dios prepara revelaciones, porque lo que está oculto para el hombre está expuesto ante los ojos del Todopoderoso. Y si tú te humillas, si tú te acercas, Él te mostrará quién está detrás de tu dolor y más aún te mostrará cómo vencer. Déjanos tu comentario si alguna vez has sentido que algo invisible te atacaba y comparte este mensaje con alguien que necesita despertar espiritualmente hoy. Hay momentos en la vida en que algo dentro de ti comenzaría a gritar, aunque tu boca esté cerrada. Nadie lo nota, nadie lo ve, pero tú lo sientes. Una presión en el alma, una tristeza que no viene de ninguna situación específica, un cansancio que no se alivia con el sueño. Es como si una sombra te envolviera lentamente mientras todo lo que antes era luz comienza a apagarse sin explicación. Y lo peor no es el ataque, lo peor es no entender qué está pasando. Muchos creyentes hoy están viviendo bajo una niebla espiritual sin darse cuenta de que no es una temporada común. No es solo ansiedad, no es solo estrés, no es una mala racha financiera, es algo más profundo, más oscuro, más silencioso y sí, más peligroso. Un trabajo de las tinieblas es brujería, maldiciones pronunciadas, palabras lanzadas desde corazones contaminados, manipulaciones ocultas, disfrazadas de amistad, de preocupación, incluso de espiritualidad. Pero déjame decirte algo con toda autoridad en la palabra de Dios. Cuando el enemigo comienza a moverse contra ti, el cielo también comienza a hablarte. El mismo Dios que te salvó no permitirá que seas destruido sin antes alertarte. Él no es un padre ausente. Él no te dejará a merced del infierno. Y aunque no puedas ver lo que está detrás de la cortina espiritual, el Espíritu Santo sí lo ve todo y comienza a inquietarte, a moverte, a abrirte los ojos poco a poco. Mira lo que dice la Escritura en Amós 37. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Lo entiendes? Dios revela, Dios advierte, Dios te muestra. Pero para oír la voz de Dios tienes que callar las demás voces, tienes que hacer silencio en el alma, tienes que apagar las interferencias, porque cuando estás bajo ataque espiritual, la confusión es una de las primeras estrategias del enemigo. Él quiere que pienses que estás loco, que estás solo, que estás siendo castigado por Dios. Pero Dios no castiga con confusión. El enemigo sí. Cuando la brujería entra en escena, todo comienza a tambalear. La mente se llena de miedo, el cuerpo se enferma sin razón, las puertas se cierran una tras otra y hasta las relaciones comienzan a romperse. ¿Y sabes por qué? Porque cuando alguien lanza maldiciones contra ti, está pactando con espíritus de destrucción para alterar tu ambiente, tu paz y tu fe. Pero escucha bien esto. Nada que venga del infierno puede prosperar contra ti si estás cubierto por la sangre del Cordero. Ahora bien, ¿cómo Dios comienza a revelarte que estás siendo víctima de brujería? Primero, lo hace a través de un despertar interior. No es un sueño, es una inquietud que no se va. Es una percepción espiritual que empieza a tomar forma. Comienzas a ver cosas que antes ignorabas, palabras que antes pasaban desapercibidas, ahora te duelen. Gente que antes admirabas, ahora te produce desconfianza.
Lugares donde antes te sentías bien, ahora te dejan con el corazón oprimido. ¿Y qué es eso? Es el Espíritu Santo activando tu discernimiento espiritual. Segundo, Dios puede revelarte por medio de sueños. Sí, Él aún habla en sueños. José en el Antiguo Testamento fue advertido en sueños. Los sabios que visitaron a Jesús también, y muchos hoy sin entender, están soñando con serpientes, con gente que les ataca, con persecuciones. No son simples imágenes. Muchas veces son códigos espirituales que el cielo está usando para decirte, despierta. Estás bajo ataque. Ora, rompe, reprende. Pero aquí viene la clave. Dios no revela para asustarte. Dios revela para equiparte. Él te muestra lo oculto, no para que entres en pánico, sino para que tomes tu lugar en la guerra espiritual. Porque si hay algo que Satanás no soporta, es que un cristiano deje de llorar y empiece a declarar, que deje de esconderse y empiece a reprender, que deje de quejarse y comience a alabar. Porque cuando eso ocurre, los altares de brujería se quiebran, las cadenas se rompen y la autoridad de Cristo se manifiesta con poder. Quiero que entiendas esto hoy. No todo lo que te duele viene del mundo natural. Algunos dolores son espirituales. Algunos conflictos tienen raíces en lo invisible. No ignores las señales. No le digas a tu alma que exagere. No calles la voz del Espíritu. Si estás sintiendo opresión, si tu vida ha entrado en caos sin explicación, si tus sueños se han tornado oscuros y tu paz ha desaparecido, tal vez no necesitas solo descansar, necesitas reprender, interceder y declarar la palabra sobre tu vida. Porque cada vez que alguien se levanta en brujería contra un hijo de Dios, el cielo se pone en pie para defenderlo. Pero la protección de Dios opera sobre aquellos que están atentos, sensibles y conectados con su Espíritu. Si tú le buscas, si tú te consagras, si tú renuncias a toda puerta abierta que pueda haber en tu vida, no hay hechizo, ni palabra, ni pacto satánico que tenga poder sobre ti, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Hoy Dios comienza a despertar tu discernimiento. Hoy Él comienza a hablarte en medio del ruido. Hoy, si tú le permites, te revelará quién está detrás de tu tristeza, de tus pérdidas, de tus tormentos. Y cuando Él te lo muestre, no será para que tengas miedo. Será para que te levantes como guerrero, para que tomes tu espada, para que te vistas con la armadura, porque tú no estás solo, nunca estuviste. El cielo te acompaña, el Espíritu te guía. Y la victoria ya fue declarada en la cruz del Calvario. Dios no permite que sus hijos caminen a ciegas entre las tinieblas. Aunque el enemigo intente envolverte con confusión, hay algo que siempre rompe la oscuridad, la luz del Espíritu Santo que comienza a señalar lo oculto. Esa luz no solo alumbra el camino, también expone al enemigo. Y cuando estás siendo víctima de brujería, de manipulación espiritual o de maldiciones enviadas contra tu vida, Dios no guarda silencio. Él empieza a hablar en lo más profundo del alma, en lo más íntimo del corazón, y lo hace con una ternura firme, con una autoridad dulce, pero también con urgencia. Hay momentos en que el alma se estremece, no porque escuches una voz audible, sino porque sientes algo que no sabes explicar, una intranquilidad que no viene de tus pensamientos, una incomodidad que no se va a horas como siempre. Es entonces cuando debes hacer una pausa y preguntarte, ¿estoy escuchando lo que el Espíritu me está queriendo revelar? Porque uno de los mayores errores del creyente es ignorar las advertencias espirituales por no querer aceptar que alguien cercano puede estar operando contra él. Jesús elevó los ojos al cielo y dijo, Padre, y comienza la oración sacerdotal de Jesús. 17:1. Muchas veces quien te maldice no es alguien desconocido, no es un brujo con túnica negra, es una persona con la que compartiste pan, es alguien que conoce tu historia, que ha oído tus confesiones, que quizás te dio un abrazo, pero detrás de ese abrazo había envidia, resentimiento, deseo de control. Y es ahí donde se abren puertas para el enemigo. La brujería no comienza en un altar con velas,
comienza en un corazón que permite que Satanás siembre odio, celos, codicia o venganza. La Biblia nos da múltiples ejemplos. Recordemos a Caín y Abel. Ambos ofrecieron sacrificios. Ambos tenían una relación al menos externa con Dios. Pero el corazón de uno estaba contaminado y ese corazón, movido por la envidia, se transformó en el canal del primer asesinato humano. ¿Quién habría pensado que el peligro no venía de afuera, sino del hermano? Así es también en el mundo espiritual. Muchos creyentes están esperando que el ataque venga desde fuera, cuando en realidad el enemigo ya ha sembrado dentro del círculo de confianza. Es por eso que el Espíritu Santo comienza a moverte internamente, comienza a hacer que tus ojos se abran en situaciones simples. Una conversación que antes ignorabas, ahora te sacude. Un gesto que antes pasabas por alto, ahora te incomoda. Una persona que antes te rodeaba, ahora comienza a provocarte fatiga emocional, espiritual, incluso física. Y no es que seas paranoico, no es que estés exagerando, es que Dios está activando en ti un nivel de discernimiento que te permita reconocer el rostro del peligro, incluso si está cubierto con una sonrisa. No estás llamado a vivir desconfiando de todos, pero tampoco estás llamado a caminar ciegamente entre los lobos. Jesús mismo lo dijo en Mateo 10:16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Veces en equilibrio, prudencia y sencillez, discernimiento y mansedumbre, amor, pero sin ingenuidad. El cristiano maduro no odia, pero tampoco ignora. No ataca, pero tampoco se deja destruir. Y para llegar a ese equilibrio, necesitas escuchar lo que el Espíritu te muestra, no lo que tu corazón quiere creer. Una de las estrategias más comunes del enemigo es usar el afecto que tienes por ciertas personas como un velo para ocultar la verdadera intención que hay detrás de sus acciones. Y muchas veces ese afecto no te permite ver que estás siendo dañado espiritualmente. Por eso Dios a veces permite que te duela. Sí, que te duela, porque el dolor te despierta, la traición te sacude, la distancia forzada te obliga a mirar desde otra perspectiva. No es castigo, es protección. Y aquí viene una verdad que puede que no quieras escuchar, pero que necesitas recibir. Hay gente que ya no debería estar en tu vida, pero tú sigues aferrado a ellos por costumbre, por historia, por sentimientos o por miedo. Y esa insistencia tuya ha sido usada por el enemigo para entrar, sembrar, robar y oprimir. ¿Cómo puedes ser libre si insistes en seguir alimentando vínculos que están contaminando tu espíritu? ¿Cómo quieres que Dios te muestre quién está lanzando maldiciones si no estás dispuesto a soltar lo que Él ya te ha dicho que te está haciendo daño? No se trata de odiar, no se trata de maldecir a nadie, se trata de identificar con claridad espiritual dónde están los canales que el enemigo está utilizando para detener tu llamado, tu paz, tu crecimiento. Y cuando lo descubras, no lo niegues, no lo justifiques, no te escondas tras una falsa compasión que ignora lo que Dios ya reveló. Porque la compasión que ignora el mal termina convirtiéndose en una forma de traición a tu propia alma. Muchos creyentes están enfermos hoy no por virus ni por genética, sino por tener relaciones espirituales tóxicas que nunca cortaron. Están atados emocionalmente a personas que oran contra ellos, que los envidian, que los critican en secreto, que han pactado contra su vida sin que ellos lo sepan. Y tú dirás, ¿cómo voy a saberlo si no lo veo? Y la respuesta es clara. Dios lo revela. Dios lo expone, Dios lo susurra en la intimidad de la oración. Dios lo grita en los detalles del día a día. Dios lo muestra en los frutos. Por eso, si estás sintiendo que alguien cercano provoca en ti un peso que antes no existía, si después de estar con esa persona tus pensamientos se nublan, tu ánimo se va al piso, tu oración se enfría, tu fe se debilita. Presta atención.
No acuses, no juzgues, pero tampoco ignores, porque esa puede ser la forma como el Espíritu Santo está empezando a decirte: abre los ojos, el ataque está más cerca de lo que piensas, pero no temas, porque yo estoy contigo y voy a revelarte todo. Y cuando Dios comienza a revelar, comienza también a preparar la salida. La revelación nunca viene sola, siempre viene acompañada de un plan de escape, de un nuevo comienzo, de una ruta de restauración, porque lo que Dios revela lo sana, lo que Dios expone lo redime, lo que Dios muestra también lo transforma. Si tú respondes con humildad, con obediencia, con clamor, Dios se encargará de cerrar las puertas que han sido abiertas al enemigo y abrirá puertas nuevas hacia libertad, sanidad y propósito. Hay un momento en la vida del creyente en que Dios comienza no solo a inquietar el corazón, sino a mostrar con claridad sobrenatural quién está siendo usado por las tinieblas. Y ese momento no siempre llega en medio de una oración ferviente ni de una vigilia intensa. A veces la revelación divina ocurre en medio de una conversación casual, en una mirada que cambia, en un gesto que revela más de lo que las palabras dicen. Porque cuando Dios quiere mostrarte algo, no lo hará con ambigüedades, lo hará con verdad. Y esa verdad, aunque duela, te libera. Pero aquí es donde muchos tropiezan. Porque cuando Dios comienza a revelar la fuente del ataque espiritual, el corazón humano se resiste. No quiere aceptar que alguien amado, alguien cercano, alguien en quien confiabas pueda ser un canal de maldición. Y entonces comienza una batalla interna, lo que el Espíritu te dice contra lo que tus emociones quieren creer, lo que Dios señala contra lo que tu corazón justifica. Y es ahí donde muchos prefieren cerrar los ojos espirituales para no afrontar la verdad que ya conocen. No es fácil aceptar que el enemigo puede usar rostros familiares. No es fácil mirar a los ojos a quien un día te bendijo y reconocer que ahora sus palabras están impregnadas de veneno disfrazado de consejo. Pero la Escritura es clara. Jesús elevó los ojos al cielo y dijo: Padre, y comienza la oración sacerdotal de Jesús. 17:1. Primore, Juan 4:8. Y la brujería opera precisamente desde corazones donde el amor ha sido sustituido por la amargura, los celos, el resentimiento o la sed de poder. Cuando alguien permite que esas raíces crezcan, sin importar cuánto ore o cuánto aparente espiritualidad, puede convertirse en instrumento de destrucción. Dios, en su misericordia, no te deja atado a una relación contaminada sin antes darte señales. Él comienza a mostrar que cada vez que estás cerca de esa persona, algo en tu interior se apaga, que después de conversar con ella, te cuesta orar, te cuesta tener paz, te cuesta concentrarte en lo espiritual, y eso no es casualidad, es fruto de una transferencia espiritual. Porque cuando alguien practica brujería o lanza maldiciones, no siempre lo hace con velas y conjuros. A veces lo hace con palabras sembradas con odio, con pensamientos que invocan tu caída, con declaraciones contrarias a la voluntad de Dios sobre tu vida. No subestimes el poder de las palabras. Proverbios 18:21 lo dice claramente. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Quien habla contra ti desde un corazón contaminado no está solo hablando, está lanzando dardos espirituales, está pactando con el mal, está activando una atmósfera de guerra invisible. Y si tú no estás firme, si tú no estás cubierto con la armadura de Dios, esos dardos comienzan a hacer efecto en tus emociones, en tu salud, en tus finanzas, en tu entorno familiar. Y aquí está lo más peligroso. Cuando no discernimos el origen del ataque, buscamos soluciones humanas para un problema espiritual. Nos automedicamos, nos alejamos de todos, nos deprimimos, cambiamos de iglesia, cortamos amistades sanas mientras seguimos atados a vínculos tóxicos. Y el enemigo se regocija porque no has identificado la raíz. Pero cuando tú decides pararte en la presencia de Dios y decir: Señor, muéstrame la verdad completa aunque me duela, entonces el velo cae y la claridad del cielo entra como un rayo. Dios no se complace en dejarte en tinieblas. Él es luz y donde Él habita,
todo lo que está oculto sale a la superficie. El mismo Jesús enfrentó este tipo de oposición. ¿Quién entregó a Jesús? Judas, uno de los suyos. No fue un fariseo, no fue un demonio con rostro visible, fue un discípulo. Y aún así Jesús supo, Él discernió, Él identificó, y aunque no lo expulsó violentamente, tampoco ignoró quién era Judas. Y Él sabía lo que había en su corazón, sabía lo que había sido activado espiritualmente. Y eso mismo quiere enseñarte el Señor, a discernir sin odio, a identificar sin vengarte, a alejarte sin maldecir. Porque Dios no te muestra a tu enemigo para que lo ataques. Te lo muestra para que lo perdones, ores por él, pero sobre todo para que no le des más acceso a tu espíritu. Hay gente que ya fue señalada por Dios, pero tú sigues dándoles poder sobre tu vida porque no has obedecido la instrucción de cerrar esa puerta. Sigues escuchando sus consejos, sigues confiando en sus oraciones, sigues invitándolos a tu casa y mientras tanto tu alma se apaga lentamente. Es hora de despertar. Es hora de entender que cuando Dios revela, tú tienes que actuar. Y actuar no es odiar. Actuar es cortar lo que el cielo ya te dijo que te está matando. Actuar es salir del círculo donde la brujería se disfraza de cariño. Actuar es proteger tu espíritu como el tesoro que es. Porque si tú no valoras tu paz, nadie lo hará por ti. Si tú no defiendes tu altar, otros lo van a profanar. La revelación de Dios siempre vendrá acompañada de paz interior. Puede doler al principio, puede sacudirte emocionalmente, pero con el tiempo comienza a brotar una tranquilidad inexplicable, porque ya no estás atado al engaño, ya no estás vendado por los sentimientos, ya no estás esclavizado por la necesidad de aprobación, estás libre, estás despierto, estás bajo la guía del Espíritu. Y cuando tú comienzas a vivir así, las maldiciones pierden poder, los conjuros se rompen, las palabras malditas caen al suelo sin efecto, porque ya no estás en ignorancia, ahora caminas en luz, y cuando la luz entra, la oscuridad no puede resistir. Juan 1:5 lo declara con poder. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa es la promesa. Esa es tu herencia. Esa es la cobertura que tienes cuando caminas con Cristo con los ojos abiertos. Por eso hoy es un llamado claro. No calles lo que Dios te está mostrando. No apagues la voz del Espíritu por miedo a la verdad. No justifiques lo que el cielo ya desenmascaró, porque lo que toleras te ata, lo que ignoras te destruye, pero lo que enfrentas con la palabra y con la guía del Espíritu te libera. Dios no te está revelando esto para herirte, lo está haciendo para salvarte. Dios no solo habla, también actúa. Y cuando Él empieza a revelarte quién está obrando en tu contra por medio de la brujería, la envidia o la manipulación espiritual, no lo hace para dejarte expuesto, lo hace para protegerte, para alinearte y para restaurarte completamente, porque donde hay revelación verdadera, también hay transformación. Dios no abre tus ojos para que vivas con temor, sino para que tomes decisiones que te lleven a una vida libre, limpia y llena de su paz. Pero para llegar ahí tienes que aprender a leer las señales espirituales que Dios te muestra cada día, porque no siempre la revelación vendrá en forma de visión sobrenatural o voz audible. A veces vendrá en cosas pequeñas, en gestos que antes no notabas, en frases que antes no analizabas, en atmósferas que antes no discernías. Dios empieza a enseñarte a ver con los ojos del Espíritu lo que tus ojos naturales no pueden captar. Y cuando tú aprendes a leer esas señales, comienzas a entender que nada en tu entorno es casualidad. Por ejemplo, comienzas a notar que cada vez que hablas con cierta persona, hay algo en ti que se desconecta. Te sientes drenado, confundido, como si algo dentro de ti se apagara. Luego descubres que después de esos encuentros, tu día cambia por completo. Tus pensamientos se tornan negativos, tu oración se vuelve pesada. Tu casa se llena de un ambiente extraño. Eso, amado, no es coincidencia, es señal espiritual. Es el Espíritu Santo diciéndote, despierta.
Esa persona no está operando con luz, está canalizando tinieblas contra ti. Y tal vez tú piensas, pero si es un familiar, si es mi líder, si es alguien que dice amarme, justamente por eso el ataque es más sutil y más peligroso, porque las tinieblas no se presentan con cuernos y cola, se presentan disfrazadas de ángel de luz. Así lo dice 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y qué mejor disfraz que una sonrisa que oculta odio? ¿Qué mejor disfraz que una oración dicha desde un corazón envenenado por la envidia? Dios no quiere que vivas sospechando de todos, pero sí quiere que vivas despierto, vigilante, lleno de discernimiento, porque el enemigo solo puede operar cuando hay ignorancia espiritual. Y muchos creyentes están siendo oprimidos hoy porque dejaron de vigilar, porque confiaron en lo que no debían, porque no escucharon las alertas que el Espíritu venía repitiendo en sus corazones y ahora están cosechando el fruto de la negligencia espiritual. Pero la buena noticia es esta: Dios no se rinde contigo, aunque hayas ignorado las señales, aunque hayas insistido en mantener relaciones peligrosas, aunque hayas abierto puertas sin saber. Hoy, si tú te humillas, si tú clamas, si tú decides volver a la sensibilidad espiritual que un día tuviste, Dios restaurará tu discernimiento y volverá a mostrarte con claridad quién es quién a tu alrededor. Porque el Espíritu Santo no solo revela quién te hace daño, también te da estrategia para protegerte. Y una de las estrategias más poderosas es aprender a cerrar accesos espirituales en tu vida. ¿Sabes que son accesos? Son puertas abiertas, lugares por donde el enemigo entra, canales que permiten que las maldiciones encuentren espacio para operar. Y muchas veces esas puertas no son grandes ni evidentes, son pequeñas rendijas. Una conversación tóxica que no detuviste, un regalo que nunca debiste aceptar, un objeto contaminado que guardas sin saber su procedencia, una amistad que mantiene tu alma atada al pasado. ¿Recuerdas la historia del pueblo de Israel cuando acá tomó un objeto prohibido y lo escondió? Josué 7. Nadie lo vio, nadie lo supo, pero Dios sí. Y esa maldición trajo derrota a toda la nación, porque lo que tú escondes, aunque sea pequeño, puede ser el canal por donde el enemigo está entrando a tu casa, a tu mente, a tu familia. Es por eso que cuando Dios te empieza a mostrar quién está haciendo brujería contra ti, también te mostrará qué puertas necesitas cerrar con urgencia. Y no se trata de vivir obsesionado, se trata de vivir consciente. Se trata de reconocer que la guerra espiritual es real y que no puedes vencerla con herramientas humanas. Necesitas discernimiento, necesitas oración, necesitas ayuno, pero sobre todo necesitas obediencia radical. Porque cuando Dios te dice apártate de esa persona, no es por capricho, es por protección. Cuando Él te dice rompe ese vínculo, no es porque quiere verte solo, es porque quiere verte libre. Y aquí es donde muchos fallan, porque el dolor del desapego les impide obedecer porque prefieren seguir siendo oprimidos antes que quedarse sin compañía. Pero quiero decirte algo que viene directo del corazón de Dios. Es mejor caminar solo con paz que rodeado con quienes están pactando con el infierno. Es mejor llorar un momento por la distancia que llorar toda una vida por las consecuencias de haber ignorado la revelación de Dios. Dios no solo quiere mostrarte quién está operando en tu contra, Él quiere enseñarte a blindar tu vida contra esos ataques. Y eso comienza cuando tú decides caminar en pureza, en santidad, en comunión con el Espíritu. Cuando decides dejar de justificar relaciones, ambientes o hábitos que abren brechas, porque mientras haya puertas abiertas, el enemigo tendrá acceso. Pero cuando cierras con autoridad, cuando sellas con oración, cuando limpias tu casa, tu corazón, tu agenda, las tinieblas no pueden tocar lo que ha sido cubierto por la sangre del Cordero. Hoy Dios quiere entrenarte espiritualmente, no para que vivas en temor, sino para que vivas con autoridad, no para que huyas, sino para que enfrentes con firmeza.
Porque cuando tú caminas con los ojos abiertos y el corazón lleno de la palabra, no hay brujería que prospere, no hay conjuro que se mantenga, no hay plan del que tenga éxito. Isaías 54:17 lo dice con poder. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esa es tu promesa, esa es tu herencia, pero esa victoria se activa cuando obedeces a lo que el Espíritu te está mostrando hoy. Así que presta atención, lee los detalles, escucha el susurro del Espíritu, haz caso a la incomodidad interior. No ignores el cambio de atmósfera, porque cuando algo invisible te ataca, el primero en alertarte no es el cuerpo, es el alma. Y si el alma te está diciendo, aquí hay algo que no está bien, no lo silencies. Busca a Dios, clama y Él te mostrará todo con claridad. Cuando un hijo de Dios comienza a abrir los ojos, el infierno se estremece. Porque un creyente que ya no ignora las señales, que ya no se deja manipular, que ya no tolera lo que Dios expuso, se convierte en una amenaza real para las tinieblas. Y es por eso que el enemigo hará todo lo posible por confundirte, desacreditarte, aislarte o hacerte retroceder en el momento más crítico de tu despertar espiritual. Pero aquí es donde tú necesitas recordar quién eres y quién te respalda. Tú no estás solo y no estás librando esta batalla en tus fuerzas. Estás de pie porque el Espíritu Santo te ha revelado lo oculto, te ha abierto los ojos, te ha mostrado que no es tu imaginación, es guerra espiritual real. Y ahora que sabes quién está lanzando maldiciones, ahora que has identificado los rostros, las palabras, los ambientes, ahora que has comprendido las puertas que estaban abiertas, viene la parte más poderosa de esta revelación, la guerra espiritual en el nombre de Jesús. Porque saber quién te ataca no es suficiente. Saber quién está practicando brujería contra ti no es el final. Es apenas el inicio de una confrontación en el plano espiritual donde solo vence quien está lleno de la palabra y revestido de la autoridad de Cristo. No te sirve de nada saber la verdad si no haces nada con ella. No basta con identificar al enemigo si sigues viviendo en pasividad. Dios te muestra para que actúes, para que luches, para que limpies, para que declares la victoria desde tu altar, desde tu intimidad, desde tu fe. Efesios 6 nos recuerda que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y esa lucha no se gana con insultos ni confrontaciones carnales. Se gana en la presencia de Dios. Se gana de rodillas, se gana con ayuno, con clamor, con obediencia, porque no se trata de vencer a personas, se trata de romper el poder espiritual que ha sido activado detrás de esas personas. Y tú no puedes romper eso si estás sucio, si estás distraído, si estás frío espiritualmente. Necesitas estar firme, necesitas estar lleno, necesitas estar alineado con Dios. Y aquí muchos se detienen porque sienten que no tienen fuerza, porque están cansados, abatidos, contaminados emocionalmente. Pero quiero decirte algo que viene del corazón del Padre. No es tu fuerza la que rompe la maldición, es el poder del Espíritu Santo dentro de ti. No es tu voz la que hace temblar al infierno. Es el nombre de Jesús en tu boca. Dicho con fe, con convicción, con santidad. No es tu historia la que te respalda. Es la sangre del Cordero que ya venció en la cruz por ti. Y cuando tú entiendes esto, dejas de vivir con miedo. Porque la brujería no puede tocar a un hijo de Dios que vive en luz. El conjuro no puede entrar en una casa donde hay alabanza constante. La palabra no puede fructificar en un corazón que está lleno de la palabra viva. Las tinieblas no pueden permanecer donde hay fuego del cielo encendido. Por eso, más allá de identificar al enemigo, tú necesitas encender tu altar, consagrar tu vida y levantar un muro espiritual alrededor de tu familia, tu mente y tus caminos. Jesús elevó los ojos al cielo y dijo, Padre, y comienza la oración sacerdotal de Jesús. 17:1. Con decisiones firmes, con renuncias valientes, con tiempo intencional en la presencia de Dios.
No puedes querer protección si no hay comunión. No puedes querer revelación si no hay búsqueda. No puedes querer victoria si no hay entrega. Dios te está llamando a más que información, te está llamando a transformación. Porque el enemigo no le teme a un creyente que sabe, le teme a un creyente que obedece. Y en esa obediencia tú comenzarás a ver cambios. Lo que antes era opresión se convertirá en libertad. Lo que antes era confusión se volverá sabiduría. Lo que antes era ataque constante se convertirá en testimonio de victoria. Porque cuando tú declaras la palabra con autoridad, los demonios retroceden, los pactos se rompen, los altares oscuros se derrumban y no necesitas un ritual, no necesitas un aceite especial, no necesitas una fórmula secreta, solo necesitas fe genuina, vida limpia y un corazón completamente entregado a Dios. Recuerda el poder del nombre de Jesús. Hechos 16 nos muestra cómo Pablo y Silas oraban en la cárcel y al declarar su fe con cánticos, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. ¿Acaso no podrá hacer lo mismo por ti? Claro que sí. Él sigue siendo el mismo, pero Él espera que tú te levantes, que tomes tu lugar, que dejes de tenerle miedo al brujo y comiences a temer al Dios Todopoderoso que vive dentro de ti. Porque quien teme a Dios no le teme a ningún otro poder. Y si tú comienzas a declarar con convicción, en el nombre de Jesús, toda obra de brujería lanzada contra mí queda anulada, no lo dices como un rezo automático, lo dices como alguien que ha sido revelado por Dios, que ha visto la raíz, que ha sentido el peso, pero que ahora se levanta con el respaldo del cielo. Y cuando lo haces, comienzas a ver cómo los ambientes cambian, cómo los sueños se limpian, cómo el fuego vuelve a tu espíritu y cómo la presencia de Dios vuelve a llenarte. Muchos te dirán que exageras, que eso no existe, que estás viendo cosas donde no hay nada, pero tú sabes lo que has vivido, tú sabes lo que has sentido, tú sabes que no era normal y ahora sabes que era espiritual. Y Dios en su gracia te lo ha mostrado, no para que te encierres en temor, sino para que avances con discernimiento, con autoridad, con claridad. Porque no hay mayor libertad que la que viene cuando los velos caen y caminas guiado por el Espíritu Santo. Por eso no temas al enemigo, tema solo a Dios. Tema perder su voz, tema endurecer tu corazón, tema ignorar sus advertencias. Pero si estás escuchando hoy, si estás recibiendo esta palabra, entonces hay esperanza, entonces hay liberación, entonces hay dirección, porque lo que Dios revela, lo redime, lo que Dios muestra, lo transforma, y lo que Dios señala, lo restaura. Hoy es tiempo de alinear tu vida. Hoy es tiempo de romper con el temor. Hoy es tiempo de declarar la palabra. Hoy es tiempo de cerrar puertas, de consagrar tu casa, de vigilar tu círculo, de caminar en luz, porque no basta con saber que alguien está obrando contra ti. Tienes que levantarte y declarar: ya no más. Aquí termina el ataque. Aquí empieza mi victoria, porque Dios me ha revelado y yo le he creído. Cuando Dios te revela quién está obrando contra ti mediante brujería, manipulación o pactos ocultos, Él no lo hace para que vivas con rabia o resentimiento, sino para llevarte a un nuevo nivel de discernimiento, santidad y libertad espiritual. Porque una vez que la luz ha sido encendida en tu interior, ya no puedes volver a caminar como antes. Jesús elevó los ojos al cielo y dijo: Padre, y comienza la oración sacerdotal de Jesús. 17:1. La pasividad ya no es un refugio. El conocimiento espiritual que recibes del cielo trae responsabilidad, y esa responsabilidad comienza en tu interior, porque una vez que Dios te muestra el rostro del que está invocando tu caída, tú debes tomar una decisión que marcará tu futuro: seguir permitiendo acceso o cerrar completamente la puerta con obediencia, perdón y firmeza, porque no se trata de venganza. No se trata de confrontar con gritos a quien te traicionó. Se trata de actuar como Jesús, que aún sabiendo que Judas lo entregaría, no dejó de amar, pero tampoco se dejó engañar. La verdadera libertad espiritual comienza cuando logras ver con los ojos de Dios lo que el enemigo intentó ocultar.
Cuando comprendes que el que lanza brujería contra ti no siempre lo hace con velas negras ni con rituales oscuros. A veces con palabras cargadas de malicia, con oración falsa, con bendiciones camufladas que llevan en el corazón un deseo de que caigas. Y tú necesitas aprender a discernir lo que el cielo te revela sin permitir que el alma te gobierne. Porque muchas veces lo que duele no es la revelación, es la resistencia emocional a aceptar lo que ya sabías en tu espíritu. Pero no temas a la verdad. La verdad que viene de Dios nunca te destruye, siempre te limpia, te protege, te fortalece. El mismo Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa libertad comienza cuando dejas de justificar lo que Dios ya expuso, cuando dejas de defender lo que el cielo ya denunció, cuando eliges honrar lo que Dios te mostró por encima de tu necesidad emocional de mantener ciertas conexiones. Muchos creyentes caen en la trampa de ignorar la revelación por temor a quedarse solos. Pero quiero decirte algo claro, con amor pastoral y autoridad espiritual es mejor estar solo con la unción que acompañado por quien está invocando tu destrucción. Porque el Espíritu Santo no puede llenar un corazón que vive en doblez, no puede operar con plenitud en alguien que recibe revelación y luego la entierra por miedo, por apego, por debilidad emocional. Y aquí es donde comienza el proceso más importante de toda revelación espiritual, la purificación. Porque una vez que sabes quién está en tu contra, también necesitas permitir que Dios te muestre lo que en ti necesita ser purificado. Porque el enemigo solo puede tocar lo que encuentra sucio, lo que encuentra vulnerable, lo que encuentra comprometido. La brujería necesita acceso, necesita grietas, necesita alguna puerta abierta para operar con poder. Y muchas veces esa puerta no es externa, es interna. Una herida no sanada, una ofensa que no perdonaste, un resentimiento que guardas en silencio, una envidia que no confesaste, un orgullo que no reconoces. Todo eso puede ser el canal que el enemigo está utilizando para hacer que la brujería surta efecto. Por eso, cuando Dios revela al que te ataca, también está señalando lo que en ti necesita ser limpiado. Porque la protección espiritual no se obtiene solo con reprender sino también con confesar, con rendirse, con santificarse. El Salmo 139, 23, 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa debe ser tu oración diaria cuando estás bajo ataque espiritual, porque lo que no se limpia se corrompe. Y si tú has sido blanco de brujería, no puedes darte el lujo de seguir ignorando tus áreas débiles. No puedes seguir mezclando tu vida espiritual con ambientes impuros. Es tiempo de consagración, es tiempo de corte definitivo. Y no hablo de un corte emocional solamente. Hablo de un corte espiritual, de romper vínculos, de cerrar ciclos, de dejar de frecuentar lugares donde se respira envidia, doble ánimo, religiosidad sin presencia, de dejar de exponer tu alma a personas que ya Dios te reveló que no oran contigo, sino contra ti. Porque cada vez que tú permites que alguien que pacta con tinieblas se mantenga cerca, estás dándole poder legal sobre tu entorno. Estás diciendo con tus actos que lo que Dios dijo no fue suficiente. Pero si tú crees en lo que Dios te ha mostrado, entonces tienes que caminar como alguien que ha visto la verdad, con firmeza, con reverencia, con decisión. Y cuando lo haces, comienzas a ver cómo el poder de la brujería se debilita, cómo el veneno de las palabras lanzadas pierde efecto, cómo las cadenas invisibles comienzan a romperse y cómo tu mente se despeja con claridad divina. Porque cuando la brujería deja de tener acceso, tú empiezas a florecer de nuevo. La paz regresa, el fuego vuelve, la dirección divina se reactiva y todo lo que estaba bloqueado por años comienza a avanzar. Jesús elevó los ojos al cielo y dijo, Padre, y comienza la oración sacerdotal de Jesús. 17:1.
Pero ahora que has despertado, ahora que has creído, todo comienza a cambiar y no tienes que temer lo que el brujo diga ni lo que el enemigo planee. Porque si tú estás limpio, si tú estás firme, si tú estás en comunión con Dios, ninguna palabra lanzada contra ti tendrá poder. Isaías 54:17 lo declara con promesa eterna. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es tu herencia, esa es tu cobertura, esa es la seguridad del que camina bajo revelación y obediencia. Así que no calles más, no te escondas más, no sigas haciendo como que no viste lo que el Espíritu te mostró. Esta es tu hora, este es tu momento, esta es tu batalla y será también tu victoria. Porque si Dios te lo reveló, es porque también te ha preparado para vencer. Pero la victoria solo llega cuando tú decides caminar como un hijo de luz, sin miedo, sin mezcla, sin doblez. Cuando Dios revela quién está lanzando maldiciones contra ti, no lo hace para que caigas en una guerra carnal, ni para que vivas preso del miedo o del rencor, sino para que tomes tu lugar como hijo de la luz y camines en victoria sobre las obras de las tinieblas. Porque una cosa es saber quién es el enemigo y otra muy distinta es saber cómo debes posicionarte espiritualmente ante ese enemigo sin perder tu carácter como cristiano. Y aquí está uno de los desafíos más grandes de la madurez espiritual. Saber reaccionar con el corazón de Cristo ante la revelación de un rostro que fue usado por el infierno. Hay quienes al descubrir quién está obrando contra ellos se llenan de rabia, quieren exponer, confrontar, destruir. Pero ese no es el camino de los hijos de Dios, porque nosotros no peleamos como el mundo pelea. Nuestra lucha no es contra personas, nuestra guerra es espiritual y por eso nuestras armas también deben ser espirituales. El perdón no es una debilidad, es una estrategia. La misericordia no es ingenuidad, es protección para el alma. Y la oración por los que te maldicen no es humillación, es señal de que has sido verdaderamente transformado. Jesús dijo en Mateo 5:4, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué Jesús nos pediría algo tan difícil? Porque no hay victoria espiritual real sin amor. Puedes reprender, puedes ayunar, puedes declarar con poder, pero si hay odio en tu corazón, esa batalla no está completa. Dios no solo quiere limpiarte del ataque del brujo, quiere limpiarte de toda raíz de amargura que pudo entrar cuando descubriste quién te traicionó. Y aquí está una verdad profunda. Muchas veces el plan del enemigo no es solo destruirte con brujería, sino contaminar tu espíritu cuando descubres la traición. Porque si logra llenarte de rencor, ya no necesitas seguir atacando. Tu propia alma se cerrará a la paz, al fuego, a la sensibilidad del espíritu. Por eso, cuando Dios te revela quién te está maldiciendo, te está dando la oportunidad de responder con sabiduría espiritual, no con impulsos carnales. Y eso requiere discernimiento, dominio propio y profunda comunión con el Espíritu Santo. Y no se trata de seguir permitiendo abusos, no se trata de negar el mal. Se trata de actuar con sabiduría, de marcar distancia sin venganza, de proteger tu corazón sin contaminar tu espíritu, de entender que hay personas que debes amar desde lejos, bendecir desde el silencio, perdonar sin volver a abrirles la puerta de tu vida, porque hay vínculos que una vez cortados por revelación no deben restablecerse por compasión malentendida. Muchos creyentes han caído nuevamente bajo opresión, porque después de un tiempo volvieron a abrazar a quienes Dios ya había desenmascarado. Y lo hicieron por culpa, por presión familiar, por soledad o por creer que estaban demostrando amor. Pero el verdadero amor no contradice la voz del Espíritu. Y si el Espíritu te dijo que te apartes, entonces el amor debe expresarse en obediencia, no en necedad. El amor verdadero no te pone en peligro. El amor verdadero protege, guarda, honra la revelación que Dios ya te ha dado.
Es importante que comprendas esto. Jesús elevó los ojos al cielo y dijo, Padre, y comienza la oración sacerdotal de Jesús. 17:1. Perdonar no significa volver a compartir intimidad, no significa volver a confiar, significa soltar el dolor, entregar la herida a Dios y cancelar toda deuda emocional que esa persona había generado en tu alma. Porque mientras guardes deuda, el enemigo sigue teniendo donde plantar raíces. Pero cuando tú sueltas, cuando tú perdonas sinceramente, quedas libre para avanzar. Y al avanzar, Dios comienza a mostrarte que el propósito detrás de la revelación no era solo que vieras al enemigo, sino que vieras tu llamado con nuevos ojos. Porque cuando tú pasas por el valle de la traición espiritual, del ataque oculto, de la guerra silenciosa, tu fe cambia, tu discernimiento se afila. Tu oración se vuelve más profunda, tu relación con Dios se vuelve más íntima y lo que parecía una prueba para destruirte se convierte en el lugar donde el carácter de Cristo se forma en ti. José, en el Antiguo Testamento, fue traicionado por sus hermanos, vendido, acusado injustamente, olvidado. Pero en cada etapa, Dios estaba trabajando algo más grande que el dolor del momento. Y cuando finalmente fue exaltado, cuando tuvo el poder de vengarse, eligió perdonar, restaurar y entender que todo lo vivido había sido parte de un plan mayor. Él dijo en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa es la perspectiva del que ha sido revelado por Dios y ha decidido responder con madurez espiritual. Hoy tú tienes esa elección. Puedes quedarte en el lugar del dolor repasando lo que te hicieron, alimentando la amargura, imaginando venganzas, o puedes soltarlo todo y decidir ser libre para lo que viene. Porque la revelación que recibiste no vino para estancarte en la rabia, vino para llevarte a una vida más alta, más limpia, más poderosa. Una vida donde las heridas se convierten en autoridad, donde la traición se convierte en testimonio, donde lo que el enemigo planeó para mal, Dios lo transforma en plataforma de gloria. No temas soltar, no temas dejar ir. No temas alejarte de quien Dios ya te mostró. Porque cada paso de obediencia que das, cada relación que cierras con respeto y firmeza, cada decisión que tomas para proteger tu paz, abre espacio para lo nuevo de Dios en tu vida. Y lo nuevo que viene no se puede mezclar con lo que Dios ya juzgó. No se puede construir lo eterno con alianzas impuras. Por eso, si Dios lo reveló, si Dios lo sacó a la luz, no lo vuelvas a esconder con tus emociones. Tú fuiste llamado a vivir en libertad, a caminar en luz, a servir a Dios con un corazón limpio. Y la revelación que estás recibiendo es una muestra de amor, no de juicio, porque Dios disciplina a quien ama. Y si Él te ha mostrado quién está contra ti, si Él te ha despertado del engaño, si Él ha roto el velo de lo invisible, entonces alégrate, porque eso significa que estás listo para el próximo nivel. Estás listo para ser más usado, más lleno, más firme en la fe. Pero no lleves esa revelación como una bandera de orgullo. Llévala como una lámpara que te guiará por sendas de santidad. Porque el que ha visto la oscuridad de cerca, también tiene el deber de caminar más cerca de la luz. Hoy es tiempo de rendirlo todo, de perdonar, de cerrar puertas, de reafirmar tu pacto con Dios, de bendecir incluso a los que te maldicen y de seguir caminando con el rostro en alto, el corazón limpio y el alma libre. Cuando Dios te revela quién está lanzando maldiciones sobre ti, quién te ha traicionado en secreto, quién ha invocado tu caída a través de pactos ocultos, Él no lo hace para destruirte, lo hace para limpiarte, protegerte y reposicionarte. Porque hay momentos en la vida espiritual donde no basta con orar, no basta con ayunar, no basta con declarar promesas. Hay momentos en los que el cielo exige una respuesta clara a la revelación recibida y esa respuesta es obediencia total. La brujería es real, la guerra espiritual es real, pero la victoria de Cristo también es real. Y tú, como hijo de Dios, no fuiste llamado a vivir bajo opresión, bajo confusión, bajo cadenas invisibles.
Fuiste llamado a caminar en luz, a vivir en autoridad, a avanzar sin temor por el camino que Dios trazó para ti desde antes de la fundación del mundo. Por eso, cuando el Espíritu te muestra quién está operando contra ti, te está entregando más que una advertencia, te está entregando una llave para tu libertad. Y esa libertad comienza cuando decides cerrar la etapa del dolor y abrir la etapa de la restauración. Porque después de la guerra viene la sanidad, después de la revelación viene la transformación, después del caos espiritual viene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero esa paz no vendrá mágicamente, vendrá cuando tú pongas en orden tu altar, cuando limpies tu casa, cuando alinees tu vida, cuando no solo sepas quién es el enemigo, sino que te asegures de no dejar ni una puerta abierta para que vuelva a entrar, porque aquí está una verdad que no puedes ignorar. La brujería solo prospera donde hay grietas. Grietas en la fe, grietas en la obediencia, grietas en el carácter, grietas en las relaciones. Por eso Dios no solo expone lo externo, también te invita a revisar lo interno, a perdonar, a sanar, a cerrar ciclos, a soltar el pasado, a romper con todo lo que un día fue una puerta disfrazada de amistad, de religión, de costumbre. Y cuando haces eso, algo comienza a cambiar. No afuera, primero adentro, porque el campo de batalla no es solo el ambiente espiritual, es tu mente, es tu corazón, es tu espíritu. Cuando el alma se alinea con la verdad de Dios, el enemigo pierde autoridad. Cuando el corazón deja de justificarse y se humilla delante del Padre, el cielo se abre. Y es ahí donde comienzas a experimentar la plenitud que por tanto tiempo se había detenido. Sí, quizás te duele lo que descubriste, quizás no era quien esperabas. Quizás pensaste que esa persona te amaba, que oraba por ti, que te cuidaba, y ahora sabes que era un canal de opresión, un instrumento del enemigo. Pero incluso esa herida tiene un propósito, porque Dios no desperdicia nada. Lo que hoy te duele, mañana será testimonio. Lo que hoy es confusión, mañana será dirección. Lo que hoy es batalla, mañana será victoria para otros a través de ti. Porque este proceso no es solo para ti, es para formar en ti el carácter del que ha vencido con Dios, el corazón del que ha atravesado el valle de sombra y ha salido con los ojos más abiertos, la fe más firme y la voz más llena de autoridad espiritual. No hay llamado sin quebranto, no hay ministerio sin traición, no hay unción sin lucha. Y si estás pasando por esto, es porque Dios está preparando en ti algo que no podías recibir si no pasabas primero por la purificación. Y ahora, después de todo lo que Dios te ha mostrado, llega el momento de decidir cómo vas a caminar de aquí en adelante. Ya no puedes seguir como si nada. Ya no puedes ignorar lo que viste. No puedes convivir con lo que el Espíritu ya te mostró como peligro. Este es un punto de inflexión. O cierras la puerta para siempre o la dejas entreabierta. Y si la dejas entreabierta, no te sorprendas si el infierno vuelve a entrar. Pero si decides hoy cortar con todo, limpiar tu entorno, ordenar tus afectos, fortalecer tu altar, entonces prepárate porque viene restitución, viene aceleración, viene justicia divina, viene honra donde hubo vergüenza, viene libertad donde hubo opresión, viene claridad donde hubo neblina espiritual, porque Dios no solo revela para protegerte, revela para abrirte los ojos y mostrarte todo lo que te estaba esperando más allá del velo. Y cuando eso sucede, el gozo regresa, la oración fluye, las puertas se abren, las relaciones correctas aparecen, los ambientes cambian, porque todo lo que estaba estancado por la opresión espiritual comienza a moverse con dirección y favor. No porque tú seas fuerte, sino porque decidiste obedecer, porque decidiste creerle a Dios más que a tus emociones. Porque no enterraste la revelación, la abrazaste, la viviste y ahora vas a caminar en una dimensión que muchos nunca conocerán por temor a enfrentar la verdad. Este es tu momento. No vuelvas atrás. No permitas que el alma te convenza de tolerar lo que Dios te pidió soltar.
No dejes que la nostalgia te haga regresar a relaciones contaminadas, porque si vuelves atrás, el enemigo volverá más fuerte. Pero si sigues adelante, verás la mano de Dios obrando con poder. Y todo lo que perdiste por estar oprimido, lo vas a recuperar con creces. Dios no termina una historia en el punto de la revelación. Él la termina en la redención y tú has sido redimido. No para vivir con miedo, no para vivir con heridas abiertas. Has sido redimido para caminar con libertad, con claridad, con propósito. Y eso solo es posible cuando entiendes que la brujería puede ser real, pero Dios es más real. Que el ataque puede haber sido profundo, pero el amor de Dios te cubrió desde antes que comenzara. Y que el enemigo puede haber usado personas cercanas, pero Dios está más cerca que todos ellos juntos. Hoy termina la noche, hoy comienza un día nuevo, hoy cierras un capítulo de oscuridad y abres uno de revelación, limpieza, restauración y gloria. Porque lo que el infierno pensó que destruiría tu alma, Dios lo usará para fortalecer tu espíritu, y lo que te lanzaron para que te cayeras será el impulso que Dios usará para levantarte más alto. Que el Señor te rodee con su luz, te revista con su paz y te guíe con su sabiduría. Que toda obra de oscuridad sea cancelada por el poder del nombre de Jesús, y que a partir de hoy camines con los ojos abiertos, el corazón limpio y el espíritu libre. Que seas fortalecido por el Espíritu Santo y que la victoria de Cristo se manifieste en cada área de tu vida. En el nombre de Jesús, amén.